Ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder estar nuevamente con ustedes desde Alternancia Juvenil por México en el estado de Guerrero. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por redes sociales. Y en esta ocasión tenemos una mesa de análisis bastante interesante, bastante importante, acerca precisamente de las elecciones, de los resultados de las elecciones de Estados Unidos de América y de cómo estas repercuten también en nuestro país. Y para el día de hoy, con ese fin, hemos invitado a nuestra querida amiga, licenciada y experta en relaciones internacionales, la licenciada Xochitl Quiterio Aspiazu, a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y a quien también me voy a permitir presentar para dejar este lugar en sus manos. La licenciada Xochitl Aspiazu es egresada de la carrera en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es titular de la columna Dominó Social en el periódico La Jornada Morelos. Fue presidenta del Ateneo Nacional de la Juventud, Asociación Civil, desde julio de 2018 a julio de 2019. Desde 2010 se ha desempeñado en distintos cargos en modelos de Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como consultora política y empresarial internacional. Ha sido reconocida con múltiples premios y galardones, entre los cuales destaca Mujer del Año en 2017 por parte del Consejo Estatal de Abogados de Morelos, una mención honorífica del Premio Estatal de la Juventud Morelos 2018 y un sinnúmero de premios también y distinciones en disciplinas como oratoria y debate político. Y sin más, agradeciendo su presencia, voy a dejar este lugar a Xochitl. Adelante, por favor. No, hombre, pues muchísimas gracias, Nat, por la invitación, a Alternancia por este espacio que se nos da y sobre todo por darle este punto tan importante a algo que considero yo no solamente importante pues para quienes estudiamos las relaciones internacionales, ¿no? Vamos a ir platicando ahorita a lo largo de esta charla, más que conferencia, yo le llamo una charla, la importancia de todo esto que se dio de las elecciones, pues para todos, porque al final de cuentas no solamente repercute en un tema político o en un tema económico, sino también a nivel internacional. Entonces, pues muchísimas gracias, gracias a quienes nos están siguiendo. Insisto, este es un tema sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Me gustaría empezar a entrar en materia del por qué es importante para nosotros esto de las elecciones de 2020 en los Estados Unidos y por qué a lo mejor también es importante en comparación de otras elecciones que se han dado si se dan cada 4 años. Vamos a empezar a aclarar muchos puntos, principalmente qué fue lo que se votó en estas elecciones. Estados Unidos tiene un sistema electoral, llamémosle que similar, pero también muy complejo en comparación a México. ¿Qué quiere decir esto? Sí, efectivamente ellos tienen un sistema político electoral en donde tienen un presidente, un poder legislativo compuesto por 2 cámaras, una cámara de senadores y una cámara de legisladores, lo que nosotros conocemos como una cámara de diputados. Sin embargo, el sistema de elecciones que ellos tienen es un sistema en el que no permite en ningún momento que estos cargos se empaten, como en muchas ocasiones en México podemos ver, ¿no? En México podemos ver que cada 6 años se empatan las elecciones federales para poder elegir a senadores, diputados federales y presidente de la República, y hacemos un cambio total en nuestro sistema político. En los Estados Unidos no es así. En los Estados Unidos se va alternando este tipo de cargos y podríamos decir que ellos todo el tiempo se mantienen en elecciones, además de que son cada 4 años sus elecciones para nivel presidencial. ¿Por qué? Porque esto permite que su Cámara Legislativa y su Cámara de Senadores tengan un sobrepeso a lo que es el presidente de la República. Entonces, para la elección 2020 que pasó hace unos días, ¿qué es lo que se votó?
Hay 470 legisladores en toda la Cámara de los Estados Unidos, y de estos, bueno, 435 de esta Cámara de Representantes se votan cada 2 años. Entonces, ¿qué es aquí lo que les comentaba? Que no nos vamos a empatar con ellos, ¿no? A comparación de lo que tenemos en México, llamémosle que la Cámara de Diputados en México la elegimos cada 3 años, ellos la eligen cada 2 años para tener un intermedio. Entonces, si gustas, Nat, voy a ir dando como algunos puntos y vamos aclarando, ¿no? Y la segunda es la Cámara de Senadores, que es sumamente importante porque son 100 senadores en todos los Estados Unidos. Sin embargo, de estos 100 senadores, solamente se pueden votar 35 senadores cada 6 años. Entonces, es decir, por presidente se votan nada más un tercio de la Cámara de Senadores y solamente se empata con la Cámara, con las elecciones presidenciales una vez, un tercio. Es decir, en estas elecciones solamente se votó 35 senadores en todos los Estados Unidos. No sé si hasta aquí tenemos como claro cómo es el sistema político electoral de los Estados Unidos. Esto, pues obviamente tiene dos repercusiones también importantes. En México vemos una representación de, voy a hablar por ejemplo en el estado de Morelos, hoy hay 15 partidos políticos de manera local, más los nacionales, ¿no? Y en Estados Unidos, como lo sabemos, solamente existen históricamente dos partidos, que es el demócrata y el republicano, que mucha gente lo ubica por el burrito y el elefante, que incluso tiene su por qué es un burrito y por qué es un elefante, por qué los demócratas son azules y por qué los republicanos son rojos, y que esto va también mucho en un tema de sus ideologías, que si quieren más adelantito lo vamos a platicar. Entonces nada más se votan tanto en Cámara de Diputados, bueno, Cámara de Legisladores como Cámara de Senadores, y en la presidencia por una o por otra opción. O eres rojo o eres azul en los Estados Unidos. Entonces, el cargo que se votaron o estas elecciones 2020, tal cual los ciudadanos salieron a elegir de manera eficaz en las urnas o enviando su voto, porque también es otra de las diferencias con el sistema electoral mexicano, que ellos pueden votar por adelantado enviando su voto a través del correo. Se votaron 435 legisladores más 35 senadores y el presidente de la República, que ahorita vamos a platicar porque en realidad los ciudadanos no votan al presidente de la República, y eso es como muy extraño porque de repente podemos ver un mapa donde dicen, bueno, pues es que en realidad las elecciones de este 2020, la mayoría de los ciudadanos irónicamente votaron por Donald Trump. Pero tenemos ya asegurado que las elecciones las ganó Biden. El próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Joe Biden, porque existe un órgano que se llama el colegiado electoral en los Estados Unidos. ¿Y qué es un colegiado electoral? A grosso modo, es que cada partido, el demócrata y el republicano, nos van a dar un representante por cada distrito en los Estados Unidos. Aproximadamente tenemos como 470 distritos, que son el total en los Estados Unidos, y llamémosle que en este caso yo voy a ponerme otra representación para evitar que vamos a tener tintes. Entonces, el partido Xochitl le va a decir a los representantes del distrito de Carolina del Norte, voy a elegir a mis representantes, que son del órgano colegiado, y les voy a hacer comprometerse a votar por el presidente de la República, bueno, de los Estados Unidos, a comprometerse a que sea por el partido Xochitl. Sin embargo, ellos no están obligados, aunque representan al partido Xochitl, no están obligados ellos a votar. Y esto, que fue lo que se dio justamente en las elecciones cuando gana Donald Trump, es que pues sí, yo soy del partido Xochitl y sí, yo me comprometo con el partido y representando a mi distrito, vamos a votar por el partido Xochitl, pero al momento de que se les solicita a los representantes de este partido en los distritos,
pues voltean su voto y entonces muchos de ellos votaron por Donald Trump y ahora la carta se volteó. Muchos de los republicanos se cree ahora que votaron por el demócrata Joe Biden. Hasta aquí tenemos claro más o menos qué es el colegiado, cuál es el sistema y por qué es que los ciudadanos salen a votar, a lo mejor pueden votar por el presidente, no sé, por Donald Trump, como fue en esta ocasión, pero terminó ganando Joe Biden. Y por eso es que el sistema es como tan importante para los Estados Unidos, pero también para repercusión al exterior. No sé si tengamos alguna pregunta hasta aquí, Nat. No, ninguna. Perfecto. Bueno, voy a hacer una pequeña radiografía de quiénes fueron los que compitieron en esta elección, que fueron, insisto, dos, Joe Biden y Donald Trump. Históricamente fueron los candidatos más veteranos que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Joe Biden con 77 años por el Partido Demócrata y Donald Trump con 74 años por el Partido Republicano en una reelección, que hay que recordar que los Estados Unidos permite que los presidentes se puedan reelegir por una sola ocasión, es decir, pueden tener hasta un periodo de 8 años en el poder como presidentes de los Estados Unidos. Joe Biden es un hombre que a sus 77 años de edad tiene una carrera política, además de impresionante, sabe los puntos medulares de cuál es la política al interior y al exterior de los Estados Unidos. Ha sido 6 veces senador, siempre por el Partido Demócrata. Eso es muy importante señalarlo porque es uno de los requisitos para poder contender como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, contrario a lo que, por ejemplo, podemos tener en México, ¿no? Que hoy puede ser Margarita Zavala puede ser representante del PAN y después ser candidata independiente y después se puede ir al partido color rosita y ser candidata. En los Estados Unidos, una regla esencial de los partidos es que deben de ser, durante toda su vida como militantes, deben de haber estado en el partido. Es decir, Joe Biden jamás hubiera podido ser candidato republicano. Tendría que haber sido siempre demócrata como lo ha sido hasta ahora. Entonces, 6 veces fue senador de los Estados Unidos, fue 2 veces vicepresidente de los Estados Unidos durante el periodo de Barack Obama. Es decir, tan empolvado con la política internacional y con la política nacional no lo tenemos, porque en realidad fuera del juego político, llamémoslo así, tenía solamente 4 años. Y en segunda instancia, pues bueno, él tiene sus ideologías muy bien establecidas respecto a lo que es el tema con la ideología demócrata, a excepción de que Joe Biden tiene una característica muy singular. En el Senado, dentro de lo que se ha visto de las características que se le ha hecho esta radiografía a él, es que él ha declarado que cree en el bipartidismo. ¿Qué quiere decir esto? Él sabe perfectamente como estratega político que cuando hay que hacer una negociación, si las cosas no se dan y no están favorables para tu, llamémosle como le decimos en México, tu bancada política, en este caso los demócratas, no se están dando, hay que hacer negociaciones. Y la única forma de hacer una negociación es con los republicanos. Y en este sentido, él sabe perfectamente que se tiene que negociar y que se tendrá que hablar en este caso con el contrincante o con la bancada opuesta, que en este caso son los republicanos. Y que aquí tenemos la primera repercusión importante para México. ¿Por qué? Al ser él ya presidente electo de los Estados Unidos, sabemos entonces que en materia de política exterior va a ser un negociador sumamente difícil al que podamos tener que convencer en algunos puntos. Afortunadamente, la política exterior que tenemos en este momento con México y Estados Unidos se mantiene de manera cordial y no tenemos ningún punto a acordar. Llamémosle como fue, por ejemplo, Donald Trump, que toda su campaña política hace 4 años se mantenía con vamos a tener un muro y vamos a echar atrás el Telecán,
etcétera. Entonces, él como tal no ha hecho ningún tipo de declaraciones en contra específicamente de los mexicanos y los latinoamericanos. Entonces, esto nos permite hasta el momento tener una amistad sólida y amable con Joe Biden en materia de política exterior. Sin embargo, si se llegara a presentar alguna disputa o algún desacuerdo, no solamente con México, a nivel internacional, porque recordemos que los Estados Unidos es el único país que tenemos marcado como superpotencia a nivel internacional. Si ellos llegaran a tener algún tipo de disputa, la negociación con Joe Biden va a ser sumamente difícil porque es un hombre estratega, conocedor de la política, pero que además sabe que cuando hay que sentarse a negociar con el enemigo, sabe por dónde darle. ¿Para qué? Para traerlo al juego en el que a él siempre le va a terminar conveniendo, ¿no? Por el otro lado, pues bueno, tenemos a Donald Trump, que ya lo conocíamos, que es un magnate, no solamente por el tema de la presidencia que llevó estos 4 años, sino desde antes. Obviamente habla de un estratega en materia económica, un hombre que sabe cuidar perfectamente los intereses económicos al interior y al exterior. Un hombre que siempre se había declarado nacionalista y que por eso siempre había sido antes, durante y después de su campaña y durante su mandato, siempre habían sido sus declaraciones muy en materia de American First, que significa América primero, porque aunque digo FARC, porque de pronto me dicen, es que es America First. Sí, America First es América primero, pero en términos de relaciones internacionales también hay un término que le llamamos America First. ¿Por qué? Porque siempre mantenemos a la América caliente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traer siempre al juego estratégico a todos los demás y yo soy el centro como fuego de los demás. Llamémosle como el sol y todos los demás giran a mi alrededor. Entonces, pues bueno, pues Donald Trump ya tenía esta carrera y ya se había declarado siempre el nacionalista. Entonces, esta es la radiografía a grosso modo, pero que por eso también, de alguna forma, para los ciudadanos norteamericanos era de algún punto medular importante para ellos quizás que ganara Donald Trump, porque iba a defender en primera instancia siempre los intereses de los norteamericanos más allá de otras instancias. Mientras que un demócrata como Joe Biden, la idea demócrata es siempre ser, si bien no un sistema paternalista, sí proteger y alojar a todos. Entonces, de pronto, quienes hoy están residiendo en los Estados Unidos como migrantes o ilegales, llamémosle bien el término correcto, o quieren buscar una opción de vivienda en los Estados Unidos, saben perfectamente que el sistema que Joe Biden va a poder ejercer con base a lo que ya se conoce de él, es un sistema en donde las puertas se van a abrir para todos. Y esto, pues obviamente, complica mucho las oportunidades para quienes son americanos de manera legal, ¿no? Eso es el por qué de pronto ahorita muchos dicen, oye, ¿por qué la gente salió y votó por Donald Trump si era racista, si era primero los americanos? Pues obviamente poniéndolo, y no lo quiero poner en un término que se escuche xenofóbico, pero si nosotros hoy tuviéramos un candidato a la presidencia de la República que dijera, pues primero voy a defender los intereses de los mexicanos primero, y para los mexicanos los mejores sistemas de salud, y para los mexicanos los mejores sistemas de educación, etcétera, y mejores y mayores oportunidades de trabajo. Y tenemos por el otro lado un candidato que diría, bueno, pero si vienen los migrantes ilegales, etcétera, pues vamos a darles alojamiento y vamos a darles oportunidad en el sistema de salud y vamos a darles mayor trabajo. Pues obviamente las oportunidades para quienes nacimos, hemos crecido y hemos aportado a este país se van a acortar, y entonces en una psicología nacional y en un poco de nacionalismo que todos tenemos,
al final de cuentas siempre vamos a buscar el mejor y el mayor interés de la sociedad mexicana. Y por eso es que vimos esta volcadura de la gente a querer tener de nuevo a Donald Trump, porque justamente le daba en el centro medular a los migrantes. Ahora justamente les decía del tema de las ideologías de los republicanos y los demócratas, ¿no? Y ahorita lo quiero comentar ya un poquito más a fondo. No sé si me gustaría, Nat, si tenemos por ahí preguntas, también irlas resolviendo para que no nos quedemos con dudas de los demás. Bueno, de hecho, yo había preparado algunas preguntas, pero creo que ya las has ido resolviendo bastante bien, sobre todo en el tema que a todos nos importa, bueno, en el tema que más nos importa a los mexicanos, porque es el tema migratorio. Sabemos que tenemos muchos connacionales en Estados Unidos y precisamente esa era como el tema medular, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque sabemos que también Donald Trump pues manejó esa política, ¿no? También, y que hubo bastantes deportaciones durante su mandato. Entonces, esa era la inquietud, el tema, y otro tema que ahorita ha sido como un poco, un tanto polémico, es el tema de cómo inicia México con el recién presidente electo Biden, y de cómo no se le ha reconocido o felicitado esas acciones diplomáticas que siempre se tienen con los nuevos mandatarios. Ahí tendría yo como esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo se maneja el protocolo con los nuevos mandatarios, ¿no? Porque quizás son cuestiones bastante usadas o bastante sabidas ya dentro del terreno de las relaciones internacionales. Sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos viendo a veces por de fuera sin conocer tanto acerca de cómo es este protocolo. Sí, fíjate que justamente eso era algo de lo que quería platicar hoy con ustedes. Por ahí disculparán el perrito ladrador si se llega a escuchar. Esa duda viene mucho en tema de, oye, es que el día de ayer, que ya se hizo oficial para los Estados Unidos, que Joe Biden tiene el gane, sale Andrés Manuel López Obrador y dice, yo no voy a hacer ninguna llamada, yo no lo voy a felicitar hasta que casi tenga papelito en mano y esté tomando protesta. Ese día yo le marco y le digo, felicidades, amigo, y estamos para lo que sirva. Hay muchas teorías y hay muchos internacionalistas que de pronto pudieran estar en desacuerdo con esta postura de Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero aclarar algo bien importante, porque a lo mejor se va a tomar a decir, oye, ¿por qué Xochitl va a decir que qué bueno que Andrés Manuel no está haciendo esto de felicitarlo? Yo soy, de manera personal, no coincido con muchas de las políticas y de muchas de las ideologías de Andrés Manuel López Obrador. Creo que de las críticas número uno en materia de política nacional de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en materia internacional, lo que está haciendo, lo está haciendo correctamente. Una de las doctrinas internacionales de no intervención de los países, lo que está haciendo en este momento Andrés Manuel López Obrador es darse el lujo de decir, no me voy a meter, porque ahorita hay una disputa al interior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a un Donald Trump diciendo, no acepto los resultados, voy a decir que esto es ilegal, vamos a meter los argumentos jurídicos para hacer, si no que se vuelva a hacer la elección, sí que se haga teóricamente un voto por voto. Que Andrés Manuel López Obrador no felicite hasta el momento a Joe Biden no quiere decir que esté en contra de su gane. Quiere decir que está respetando los tiempos que se le dan a las autoridades políticas de los Estados Unidos, y en este sentido le está diciendo, respeto que ustedes en este momento no tengan un documento oficial, y que en este inter de hacer un reconocimiento al interior de su política como presidenta Joe Biden, pueda existir algún argumento jurídico
que pueda a lo mejor retrasar este reconocimiento o detener o alguna instancia. Aunque ya es muy evidente este reconocimiento, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es decir, mejor me espero porque no vaya a ser la de malas, que haga algún argumento jurídico Donald Trump o algún mal juego y de repente pues salió que sí ganó Donald Trump y lo ponemos en este contexto. Aunque es ahorita muy evidente, se imaginan que ganara Donald Trump por algún argumento jurídico y dijeran, híjoles, ¿qué creen? Nos equivocamos, hicimos cuentas y por un voto ganó Donald Trump y entonces Donald Trump ahí sí tomaría repercusiones en contra de México al decir, todavía ni tenían el gane y tú ya le estabas marcando para darle una felicitación, que justamente fue muy parecido al proceso que se da en América Latina con Bolivia, cuando México decide respetar el protocolo político electoral que se da al interior de Bolivia y dice, no nos vamos a meter con lo que están haciendo ustedes, respetamos la autoridad que es con Evo Morales en este momento como autoridad, porque era políticamente y legalmente él era el presidente de la República, bueno, no de la República, él era el presidente de Bolivia hasta ese momento, y entonces lo que hacen es, pues nosotros lo reconocemos porque eso dice un documento. Cuando nosotros nos manden un documento y nos digan que no es él, entonces daremos nosotros nuestra postura y felicitaremos al siguiente. En realidad lo que en este momento Andrés Manuel está haciendo es una postura diplomática y respetuosa al interior de la política de los Estados Unidos y siempre en pro de la protección de futuros problemáticas en materia de política exterior, materia México-Estados Unidos. Porque no lo va a tomar a mal Joe Biden, porque también está respetando a que sea asegurado él. En ningún momento tampoco se le está desconociendo como virtual ganador, sino solamente estamos esperando el momento indicado para felicitarlo. Hasta ahí es como la protección de los derechos. ¿No? Muy bien. Bueno, yo también con base a lo que comentabas, que me parece bastante importante, desde tu perspectiva, ¿qué posibilidades hay legales, conociendo el sistema de Estados Unidos, de que pueda existir que pueda revertirse el resultado, que al final de cuentas exista ese argumento legal que diga que Donald Trump ganó las elecciones? ¿Qué tanta posibilidad hay? ¿Históricamente ha existido? ¿Ha sucedido? Esa sería como mi pregunta. Posibilidades la veo muy lejana realmente. ¿En qué sentido? El resultado es muy abismal. Hay distritos que son distritos, por ejemplo, Pensilvania es uno de los distritos en donde más se esperaba el resultado porque son sumamente importantes para los resultados en tema de que el colegiado electoral son mayoría, hay mayor número de votos y se esperaba ese tipo de resultados para ver qué tanto se podía alejar esta brecha entre uno y otro. Si habláramos que la brecha entre Joe Biden y Donald Trump fuera a lo mejor, no sé, una diferencia de votos entre 2, 3 puntos, quizás se pudiera revertir este resultado y decir, vamos a hacer una revisión estricta, vamos a ver, sobre todo en materia de los votos por vía correo. ¿Por qué? Porque tienen unas especificaciones muy importantes. Por ejemplo, voy a poner esta hojita, ¿no? Te ponen estas elecciones 2020 y te dicen, estimada ciudadana Xóchitl Quiterio, le pedimos que llene su voto con pluma roja del grado 0.5 milímetros. Y ese día no tenía la pluma roja 0.5 milímetros, pero tenía una medio rosita de 0.4 y ¡ay, qué más da! Y lleno mi voto, lo guardo y lo llevo y voto. Ese voto para los Estados Unidos y para el sistema electoral es inválido, ¿no? El segundo es, por ejemplo, que te decían, no, pues lo tienes que entregar el día 8 de, hoy son las 6:31, el 8 de noviembre a las 6 de la tarde.
se me hizo tarde, el tráfico, no sé qué, y yo estoy entrando al correo y lo estoy poniendo el 9, por ejemplo, ¿no? A las 0.01 horas. Ese voto también es inválido. Si la diferencia fuera muy pequeña, entonces sí hablamos de volver a hacer una revisión sumamente escrupulosa de decir, este voto es válido, este voto es inválido, híjoles, aquí se salió de la rayita, aquí no se salió de la rayita, ahí sí. Realmente no creo que esto pueda ser revertible, este resultado. Obviamente, Donald Trump lo va a buscar hasta por debajo de las piedras por dos cosas. Uno, sabemos de primera instancia que es un mal perdedor por un tema de las radiografías psicológicas y psiquiátricas que nos han dado ya en materia internacional, y en segunda instancia porque hoy al perder la presidencia de los Estados Unidos, también está perdiendo la oportunidad de poder desviar un juicio en contra de él por desvío de recursos y fiscalización, que son sumamente importantes en los Estados Unidos. Entonces, ahorita, obviamente, su única salvación para poder generar este sistema en donde él se pueda salvar de irse a un juicio contra las autoridades fiscales de los Estados Unidos es solamente ganando esta elección. Sin embargo, realmente creo que es muy lejano que ellos se puedan ir a revertir. Y realmente, históricamente, no hemos visto una elección en donde se pueda revertir los resultados porque han sido muy abismales. Bueno, también otra de las cuestiones que manejaban o que se manejan, y eso sí estoy como tomando en cuenta en los debates que se abren, sobre todo en redes sociales, eh, acerca de cómo la pandemia afectó este tema de elecciones, de cómo las modificó. Y en esa cuestión, ¿cuál sería tu opinión? ¿Sí existió como tal una afectación por parte de la pandemia que llegó a tocar a Trump? Ahora sí que especulando también cómo pudieron haber sido las elecciones de no existir esta pandemia, hubiera ganado Trump fácilmente o si sucedió algo con esta pandemia que hizo que el resultado no fuera positivo para él. Mira, yo creo que no fue determinante el tema de la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, sí fue un punto crucial para los resultados. ¿En qué sentido? Y justamente para allá iba yo con uno de los puntos que hablaba de Joe Biden y del tema de cómo es que los demócratas tienen ciertas ideologías. Joe Biden, a pesar de haber sido ex vicepresidente de Obama y que Obama con esta ideología de vamos a apoyar a la salud a todos, lo que hace es que busca que los ciudadanos se puedan apoyar de una manera en los sistemas de salud estadounidenses. Sin embargo, Joe Biden está en contra de uno de los programas más importantes que tienen en los Estados Unidos, que es el programa Medicare para todos, en donde lo que hacen es buscar que tengan un sistema de protección de salud para todos los estadounidenses y esto pues obviamente dio repercusiones. ¿Por qué digo que también fue un punto medular? Sí, los puntos de contagio y los contagios que se dieron en los Estados Unidos fueron números altos y graves, y de pronto esto le repercute en el estadounidense y te baja la empatía con Donald Trump. Pero también tenemos que poner en contexto que esto permitió que muchísima más gente pudiera votar a través de otros medios alternativos, que no fuera a través de manera presencial y que fue a través justamente del correo. Tuvimos una participación de la ciudadanía estadounidense mayor a las elecciones del 2016.
Entonces, obviamente esto benefició para que la ciudadanía pudiera hacer un mayor decisiones dentro de la política. Ahora, yo algo que comentaba a lo largo de los foros en los que amablemente me invitaron para hacer el análisis durante la campaña es que Donald Trump tonto no fue al tomar también la pandemia como un punto para su campaña. Si nos dimos cuenta, ya muy al final de esta campaña electoral, cuando Trump iba muy en decadencia, de pronto fue como, híjoles, Donald Trump tiene COVID, pero ya se va a atender, y lo vimos con un cubrebocas después de meses en pandemia donde él se había declarado en contra de los cubrebocas, casi que el COVID no existía, o sea, no dijo que el COVID no existía porque tenía a los científicos ahí al lado, pero Donald Trump era fiel contrincante de los cubrebocas, ¿no? Y hacía declaraciones en no de los cubrebocas, etcétera. Cuando su popularidad va a la baja en las encuestas, después de Trump aún en la presidencia con COVID y a toda su gente cercana. ¿Qué hace esto? Que entra un protocolo de salud en donde se atiende rápidamente porque en menos de una semana, después de que supuestamente teníamos a Donald Trump grave, ya lo teníamos, sí, con apoyo de salud médica social, pero también lo teníamos con los mejores y mayores expertos, y de pronto también ya lo teníamos fuera y volviendo a la vida pública como si nada hubiera pasado. Entonces, fueron 4 días teóricamente en lo que esto sucedió, pero ¿qué hizo cuando terminó este proceso de salud? Salió y dijo, ahora entiendo lo que están viviendo los norteamericanos y vamos a hacer un nuevo sistema de salud y vamos a apoyarlos y vamos a generar un nuevo sistema, y casi estaba encontrando la cura. Esto en, llamémosle coloquialmente, patadas de ahogado en buscar esta empatía con la gente, ¿no? Hay quienes afirman que Donald Trump jamás tuvo COVID, hay quienes afirman que sí, no lo vamos a saber porque además nunca se vio un resultado como tal, pero yo creo que sí fueron puntos que pudieron apoyar para que sea un cambio en la votación. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, esas eran mis preguntas acerca de precisamente de estas cuestiones. Y hay algo también que me pareció bastante interesante en este tema de las elecciones, porque precisamente vemos que existe históricamente la primera vicepresidenta, si bien no me equivoco, de Estados Unidos. Cómo eso repercute también en temas pues sociales, de género, de liderazgo de las mujeres, cómo esto tiene impacto. O sea, porque no estamos hablando claramente sin demeritar ningún país, ninguna nación, ¿no? Pero estamos hablando de una potencia mundial y estamos hablando de Estados Unidos con una vicepresidenta mujer, ¿no? Y que además me parece que también tiene ascendencia afroamericana y además asiática, si bien no me equivoco. Entonces estamos viendo como ciertos rasgos de inclusión en el gobierno, uno de los gobiernos más poderosos del mundo, ¿no? Cómo esto repercute también en la política y cómo esto va a repercutir también en pues, los temas de la agenda de Estados Unidos y de las agendas de gobierno que se han estado lanzando en pro de los derechos humanos y en pro de la inclusión. ¿Cómo esto impactará? Fíjate que hay que aclarar algo bien importante. Se maneja que es la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. No es la primera mujer que llega a la vicepresidencia, pero sí es la primera mujer que llega de manera electa. Ya habíamos tenido mujeres en la vicepresidencia,
pero que además creo que en este momento la importancia de esta mujer en la vicepresidencia, más allá de que sea o no electa, es justamente en este boom internacional que se está dando en materia del movimiento feminista y el movimiento de género que se da a nivel internacional. ¿Por qué? Justamente por todas estas características que acabas de nombrar de la vicepresidenta, de si es afrodescendiente, si tiene ascendencia asiática, si pertenece justamente a partir de ello a estas pequeñas características de los grupos minoritarios. Los grupos minoritarios es muy extraño decirlo, pero los grupos minoritarios en los Estados Unidos representan la mayoría. Tenemos el 34% de la población como grupos minoritarios. Entonces, obviamente esto va a generar una empatía con esos grupos minoritarios, aunque no sea latina, pero ya los latinos se van a sentir representados con alguien que quizás no sea un 100% americano, que está en el poder de los Estados Unidos. ¿Por qué se van a sentir representadas las mujeres? Porque hoy tenemos a una mujer que además no es una mujer gris políticamente, que ha tenido participación política con anterioridad, que es una mujer sumamente cercana a Michelle Obama, ex esposa del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que Michelle Obama impulsó muchísimo la agenda de género en los Estados Unidos, que no logró hacerlo de manera eficaz durante su periodo, pero empezó a impulsar mucho, sobre todo en la agenda juvenil, una agenda feminista. Entonces, hoy esta repercusión obviamente sí da un empuje al liderazgo en materia internacional y en materia feminista. ¿Por qué? Porque hoy también entonces a la par quien sería nuestra vicepresidenta en México o la figura similar sería Olga Sánchez Cordero. Y entonces tendríamos a una Olga Sánchez Cordero hablando un tú por tú con una vicepresidenta en los Estados Unidos, que esto en una Agenda 2030, por ejemplo, de la ONU, podríamos generar o impulsar una agenda en pro del género muchísimo más alta para toda la América Latina, ¿no? Hay que ver también cuál sería su agenda, porque también tenemos que tener en cuenta que no debemos de tener por sentado que ser mujer es igual a ser feminista o estar en pro de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mujeres igual a no derechos hacia la mujer, etcétera. Ahorita tendríamos que esperar a ver cuál va a ser la agenda que tanto Joe Biden como ella van a tener en cuenta para las mujeres, pero definitivamente también esto le da un impulso y creo que en materia de política mexicana quizás pudiera dar un empoderamiento para que muy probablemente las siguientes elecciones pudiéramos ver más mujeres al mando. Me parece bastante interesante lo que comentas, porque bueno, recordemos también que nosotros tendremos elecciones para el año 2024, si bien no me equivoco, y pues el tema de que existan más mujeres y que como lo comentabas, no son mujeres grises políticamente, sino que son mujeres que han tenido bastante participación política, que se han dejado ver en varios espacios y que realmente han sobresalido. Cómo esto quizás pudiera llegar también a impactar en nuestro país y bueno, el sueño anhelado también de muchos que pueda llegar a competir bueno, ya han competido mujeres para la presidencia, pero que pueda existir una mujer que pueda inclusive llegar a ocupar ese cargo, creo que también es como cierto sueño que tenemos, pues muchas mujeres del país, ¿no? De cierta forma somos gran parte de la población mexicana y hasta este momento pues estamos teniendo uno que otro espacio, ¿no? Real de poder dentro del país que llega precisamente con lo que comentabas con Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, también es bastante importante, pero que hasta el momento no se ha dado, ¿no? Quizás el tema de que existan ya más mujeres, de que nuestra nación vecina tenga una mujer tan
porque digámoslo así, también tan poderosa, al igual que algunas senadoras también que fueron ratificadas en el cargo, que fueron reelegidas en el cargo, pues que pueda existir esa tendencia, ¿no? Que pueda arrastrar hasta nuestro país, o no sé, ahí también quisiera saber tu opinión. Mira, vamos a ponerlo en materia incluso más diplomática. Países de extrema, pues que no quisiera llamarlo extrema derecha, pero sí conservadores y sí más cerrados a este tema de la apertura a los espacios de las mujeres. En este momento, por ejemplo, incluso se me viene a la mente una Arabia Saudita, donde se van a tener que sentar a la mesa a hacer una negociación en ausencia de Joe Biden con la vicepresidenta. Esto le va a dar un tope sumamente importante. ¿Por qué? Los primeros 100 días del mandato son sumamente importantes para hacer reversible todo lo que hizo Donald Trump en primera instancia. Pero regresando, por ejemplo, a la llamada que va a hacer Andrés Manuel López Obrador para felicitar a Joe Biden, no nada más le va a tener que llamar a Joe, le va a tener que llamar también y felicitarla a ella en su cargo como vicepresidencia, porque van a la par. Entonces, ahora imaginemos a los países de extrema, por ejemplo, los países islámicos extremistas, en donde la mujer simplemente va abajo, es sumisa, no tiene voz, voto, etcétera, teniendo que llamar y decirle muchas felicidades por el cargo, y a lo mejor no felicidades, pero pues bueno, estamos aquí en primera instancia porque no pueden estar peleados con los Estados Unidos por muchas cosas, por economía, por materia militar, por materia diplomática, etcétera. Entonces, esto es una pequeña puntada en materia internacional. Voy a sacar mi lado feminista, pero sí es una pequeña puntada al machismo internacional, en donde hoy esta superpotencia, pues se van a tener que sentar todos a la mesa con la vicepresidenta. De pronto ahorita, por ejemplo, alguien me pudiera decir, oye, pero por ejemplo, la reina Isabel, que es tan importante y a lo mejor más importante que Donald Trump, o que ahorita que es presidente, o que Joe Biden cuando tome el cargo como presidente de los Estados Unidos. Sí, sin embargo, la reina Isabel no tiene los cargos y la gestoría política para hacer lo que hoy tiene la gran superpotencia que es los Estados Unidos, ¿no? La reina Isabel tan simple no puede ordenar un ataque armado en contra de cualquier nación como lo pudiera hacer Joe Biden en el cargo. Entonces, este tipo de cosas sí le van a dar por ahí, por lo menos, un calambre al machismo internacional. Pues muchísimas gracias, Xochitl. La verdad es que estas opiniones que has vertido nos han servido bastante, sobre todo el tema de la radiografía política que nos dabas acerca, porque muchas veces nosotros queremos o tenemos la inquietud de opinar, pero a veces pues sí tenemos bastante sesgado el conocimiento, somos ignorantes en algunos temas, dado que también el sistema electoral norteamericano es bastante diferente al sistema que nosotros tenemos, ¿no? Igualmente el sistema político. Sin embargo, todos estos comentarios que nos has hecho nos han servido para ir enfocando de cierta forma ese conocimiento, irlo acrecentando, y entonces sí ya poder tener quizás una opinión más acertada o más acercada a la realidad norteamericana. Yo quisiera Sí. agradecerte a nombre de Alternancia. No sé si quisieras, si tuvieras algún comentario final para cerrar tu participación. Sí, mira, Nat, bueno, agradecerte la oportunidad. Fíjate que esto que dices es muy importante. Ahí tenemos una disputa, los internacionalistas dando esta batalla y diciendo, híjoles, de pronto el que nosotros nos hemos dedicado a este estudio
de las relaciones internacionales es muy importante, no demeritando a quienes hoy, sin ser internacionalistas, se dedican al estudio de las relaciones internacionales. Sin embargo, por ejemplo, esto que hoy te estoy platicando, pues además de haberme llevado toda la carrera, por ejemplo, nosotros llevamos todas las carreras de relaciones internacionales por default llevan una materia que se llama Estados Unidos, o sea, es tal cual, tienes que estudiarlo como un ente independiente. Como mensaje general a quienes hoy nos están escuchando y a manera muy coloquial de cómo entender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió con las elecciones de los Estados Unidos, yo creo que hay que mantenernos muy en calma. Yo les explicaba incluso el día de ayer a uno de mis alumnos ahí en la UNAM, que tengo la oportunidad de dar clases también, esto es como si lo pasáramos a México, fue la alternancia de poder que se dio en el 2000 a otros partidos políticos y no les funcionó a los Estados Unidos y entonces regresaron a lo mismo. Entonces, quizás vamos a volver a ver este mismo tipo de políticas que vimos ya con Barack Obama. No creo que estemos esperando algo sumamente nuevo en materia de política interior y exterior. Vamos a seguir mucho por la línea que en su momento fue con Barack Obama, y en materia internacional y en materia exterior nos fue muy bien, por lo menos a México nos fue bien en materia de relaciones internacionales con Barack Obama. Hay un tema con el tema de migración porque son un poco de más de control, pero también son más paternalistas, llamémosle así, para poder apoyar a los hermanos migrantes en los Estados Unidos. Entonces, creo que esta alternancia que se está dando hoy en los Estados Unidos con el cargo de Joe Biden son sumamente beneficiosos para México y sobre todo para América Latina. Pues muchísimas gracias por todos tus comentarios vertidos, gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que sí nos abre de gran forma el panorama de todo lo que nosotros estamos tratando de analizar. Como dices, hay muchísimo jaloneo, inclusive entre teorías de diplomacia, de protocolos, entre lo que piensan los internacionalistas, entre lo que piensan o lo que pensamos los politólogos, ¿no? Los abogados, y esa diversidad pues, es bastante importante, pero también creo que en tema, como lo decías, de las relaciones internacionales, es muy importante darle el valor a los internacionalistas porque realmente se especializan, ¿no? En estas cuestiones que muchas veces a nosotros pues se nos llegan a ir ciertas cuestiones pues de su sistema político, de su sistema económico, que realmente sí tienen que ver y que sí tienen una especial relación al momento de elegir, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De elegir a sus gobernantes, pues tiene muchísimo que ver el tema económico. Ellos quieren ser y mantenerse como superpotencia, por supuesto. Entonces, eso también tiene mucho que ver dentro de lo colectivo, de lo que piensa el norteamericano. Pido una disculpa por el ruido. Y bueno, pues quiero agradecerte tu participación a nombre de Alternancia Juvenil por México Guerrero, y pues también agradecer a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión en vivo, que nos van a estar acompañando también por nuestro canal de YouTube. Y pues muchísimas gracias, Xochitl. Esperamos volver a tenerte en alguna otra mesa de análisis y poder analizar ya avanzado, ¿no? El gobierno, como lo decías, los 100 días de mandato pues son muy importantes, poder quizás hacer un análisis de cómo van estas cuestiones cuando tome la presidencia Biden. Muchísimas gracias. No, hombre, pues muchísimas gracias. Qué bueno que hagan estos espacios de informar a los jóvenes, a la ciudadanía, y pues aquí estamos para seguir apoyando en lo que se pueda apoyar. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión de Alternancia Juvenil por México Guerrero. Hasta la próxima.